steal a fiery kiss. Después de viajar durante años por Europa del Este, descubrí algo que no esperaba. Rusia puede ser el mejor país para un hombre que sabe bailar. Y no es exageración. No solo por el nivel cultural o por lo que representa el baile aquí, sino por una combinación única de factores: la casi total ausencia de hombres occidentales, la pasión que despierta el baile latino en las mujeres rusas, y sobre todo, la increíble libertad y bienvenida que tienen los hombres latinoamericanos. Empecemos por lo que más me impactó: los parques de Moscú. Lugares como Gorki, Zariaye o Sokolniki se transforman durante el verano en pistas de baile abiertas. Lo que vi ahí me dejó sin palabras. Salsa, bachata, kizomba y también tango. Sí, el tango argentino, bailado con elegancia en medio del parque, con altavoces portátiles, buen ambiente y mucha energía. Pero lo que realmente me sorprendió fue que las mujeres rusas no solo bailan bien, sino que toman la iniciativa. Nunca en mi vida había visto algo así: mujeres sacando a bailar a un chico latino. No una vez, no dos. Lo sacaron 3, incluso 4 veces en la misma tarde. Y no por obligación, sino con una sonrisa, con entusiasmo, con verdadera intención de compartir ese momento. Esto cambia todo. En muchos países, el hombre tiene que acercarse, invitar, romper el hielo. En Rusia, si bailas bien, el hielo lo rompen ellas. No necesitas hablar mucho ruso. El lenguaje del cuerpo y del ritmo lo dice todo. Y lo más fuerte es esto: ese primer baile no se queda solo en un baile. Muchas veces, ese contacto lleva a una conversación, una cita, o incluso a algo más. Porque el baile aquí no se ve como una simple diversión, es una manera de conocerse, de generar confianza, de iniciar algo real. Pero hay otro detalle que hace que todo esto funcione tan bien para los latinos: la situación migratoria actual. Con las sanciones por la guerra en Ucrania, los hombres de Europa Occidental casi no están viniendo a Rusia. Volar es complicado y caro, y muchos necesitan visa. Por ejemplo, un francés, un alemán o un italiano deben tramitar una visa electrónica y además contratar un seguro específico. En la frontera, a menudo los interrogan, les piden mostrar fondos, reservas, justificantes. En cambio, los latinoamericanos entran con pasaporte y una sonrisa. Países como México, Argentina, Colombia, Brasil, Chile, Perú, pueden quedarse 90 días sin visa. En muchos casos,
ni siquiera necesitan seguro. Y en la frontera, el trato es totalmente distinto. Mientras a los europeos los cuestionan, a los latinos los reciben con amabilidad y curiosidad. No hay presiones, ni largas esperas, ni caras de sospecha. Todo esto genera una situación única. Hay muy pocos hombres extranjeros, y los pocos que llegan desde América Latina son bien recibidos y altamente valorados. Especialmente si traen algo que a las mujeres rusas les encanta, el ritmo. Si sabes bailar, aquí no necesitas más. No tienes que mostrar dinero, ni tener coche de lujo, ni hablar perfecto ruso. Solo necesitas disfrutar del momento, conectar con la música, y atreverte a bailar. Y lo más bonito, esa conexión es auténtica, porque ellas no bailan contigo por interés. Bailan porque lo sienten, porque se divierten, y porque les gusta esa mezcla de energía y dulzura que muchos latinos transmiten. En un país con fama de frío, descubrí algo totalmente distinto, una calidez humana que nace del cuerpo, del movimiento, del deseo de compartir una canción, un instante, y a veces, algo más duradero. Por eso digo, sin dudarlo, Rusia es un paraíso para los hombres que saben bailar. Y si tú eres uno de ellos, este país te espera. Suscríbete, deja tu comentario y dime, ¿te animarías a venir a bailar aquí? Nos vemos en el próximo video.